Aquí mismo, en el norte central de Idaho, existe un lugar que, según la evidencia arqueológica que tenemos hoy, está entre los asentamientos humanos más antiguos conocidos de todo el continente americano, del norte al sur. Y lo que se encontró ahí no es una historia de pasaron por aquí y siguieron. Es una historia de gente que llegó y se quedó. Hace 16,000 años, en Idaho no estaban simplemente sobreviviendo una noche. Estaban encendiendo fuegos, fabricando herramientas para cazar, preparando animales para comer, organizando su vida. Y lo más impresionante, regresando al mismo punto una y otra vez durante generaciones. Si esto te sorprende, quédate, porque lo que viene cambia por completo la forma en que te contaron el origen de los primeros americanos. Y antes de seguir, si te gustan los misterios reales que reescriben la historia, suscríbete y activa la campanita ahora mismo, porque este tema se pone cada vez más profundo. ¿Por qué esto lo cambia? Todo porque durante casi 100 años, los libros y las clases repitieron una idea como si fuera una regla de hierro, que los humanos no habían llegado a Norteamérica hasta hace 13,000 años. Con esa línea de tiempo, Idaho tendría que haber estado vacío todavía por otros 3,000 años. Pero bajo una terraza tranquila junto a un río, en el oeste de Idaho, los arqueólogos encontraron herramientas de piedra, hogares antiguos con carbón y señales claras de ocupación repetida, todo fechado alrededor de 16,000 años. Durante mucho tiempo lo llamaron una aldea antigua, solo que nadie imaginaba cuán antigua era en realidad. Y cuando las fechas empezaron a confirmarse, la conclusión fue imposible de esquivar. La cronología que se enseñó por generaciones no estaba un poquito equivocada, estaba corrida por miles de años, y el hallazgo obligó a replantearlo todo. Este lugar tiene nombre, Cooper's Ferry, el sitio que obligó a cambiar las reglas del juego. A simple vista, la zona del bajo río Salmon, en el oeste de Idaho, a unos 11 millas al sur de Cottonwood, parece cualquier otra. Una planicie al lado del agua, rodeada de terreno áspero, lejos del mar, sin nada espectacular para alguien que pase en auto. Pero ese paisaje discreto guarda un nombre muchísimo más antiguo que cualquier mapa en inglés. Para el pueblo Nez Perce, los Nimiipú, esta tierra se conoce como Nipeje, un lugar de aldea ancestral. Sus relatos orales siempre dijeron lo mismo, que su gente ha estado ahí desde el principio. Durante décadas, la ciencia occidental trató esas historias como leyendas bonitas, como mitos sin peso. Cooper's Ferry cambió ese gesto de desprecio por un hecho incómodo. No era fantasía, era memoria. En 1997, el arqueólogo Loren Davis, de la Universidad Estatal de Oregón, excavó ahí por primera vez como parte de su investigación doctoral. Encontró puntas de proyectil con tallo, como puntas de lanza, y las fechó con radiocarbono alrededor de 13,300 años. Eso ya era una bomba, porque sugería presencia humana al mismo tiempo, o incluso antes, que la famosa cultura Clovis, la que tantos manuales presentaban como los primeros americanos. Y entonces apareció la resistencia. Durante años, poner en duda la idea de Clovis primero podía costarte prestigio, financiamiento y oportunidades. Aún así, Davis se quedó con una sospecha que no lo dejaba dormir. Si eso estaba ahí, ¿qué más había debajo? 10 años después, regresó con un equipo de estudiantes e investigadores y organizó una escuela de campo que excavó el sitio de forma sistemática desde 2009 hasta 2018. Verano tras verano, capa tras capa, fueron profundizando. Y cuanto más descendían, más incómodas se volvían las preguntas. Debajo de niveles de sedimento claramente definidos, intactos, sin señales de alteración o mezcla, apareció un registro continuo de actividad humana. No eran piedras sueltas ni fracturas naturales, eran herramientas trabajadas con intención, puntas de proyectil, lascas afiladas, instrumentos de corte. Presentaban patrones consistentes de fabricación y marcas de uso asociadas a cortar carne, raspar pieles, procesar animales. También surgieron rocas quebradas por el fuego, restos de carbón de antiguos hogares, fragmentos óseos de animales medianos y grandes, áreas que parecían estaciones de procesamiento de alimentos e incluso hoyos excavados para tareas cotidianas. Detente un momento y visualízalo. Esto no era un grupo perdido que acampó una vez y desapareció. Las capas repetidas de ocupación mostraban que regresaban al mismo punto durante miles de años. Conocían el lugar, lo recordaban, transmitían ese conocimiento a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso implica organización social, memoria colectiva, sentido de territorio, implica comunidad. Pero lo verdaderamente impactante no fue solo lo que encontraron, sino cuándo fue utilizado todo eso. Davis decidió enviar muestras de carbón y hueso provenientes de las
las capas más profundas a uno de los laboratorios de radiocarbono más reconocidos del mundo, en la Universidad de Oxford. Cuando llegaron los resultados iniciales, la reacción fue mezcla de asombro y desconfianza. Las fechas indicaban más de 14.000 años de antigüedad en los niveles inferiores. Era demasiado temprano, así que no se conformó con una sola medición. Repitió los análisis, volvió a enviar muestras, comparó materiales distintos. En total se realizaron 21 pruebas independientes, provenientes de diferentes temporadas de excavación y distintos tipos de restos. Todas convergieron en el mismo rango, entre 16.560 y 15.280 años calibrados antes del presente. No había señales de contaminación. Las capas estaban intactas. La estratigrafía era clara y consistente. Cada prueba reforzaba la anterior. Aún así, Davis revisó los datos una y otra vez. Sabía lo que implicaba publicar eso, desafiar más de un siglo de modelo dominante, pero la evidencia era sólida. Finalmente, en agosto de 2019, él y su equipo publicaron los resultados en la revista científica Science. La conclusión era directa. Había humanos viviendo en Idaho al menos hace 16.000 años. Eso colocaba el asentamiento aproximadamente 3.000 años antes que la cultura Clovis. La línea temporal tradicional ya no encajaba. Sin embargo, el problema no era solo cronológico, era geográfico. Hace 16.000 años, gran parte de Norteamérica estaba cubierta por enormes capas de hielo pertenecientes al máximo glacial. La ruta terrestre conocida como Corredor Libre de Hielo, que supuestamente permitió el ingreso de los primeros pobladores desde Beringia hacia el sur, no se considera plenamente abierta hasta alrededor de 14.800 años atrás, es decir, más de 1.000 años después de que ya hubiera personas en Cooper's Ferry. Entonces surge la pregunta inevitable: si el paso interior estaba bloqueado por el hielo y la presencia humana es anterior a su apertura, ¿cómo llegaron? La hipótesis que mejor se ajusta a las fechas y al mapa es la migración costera. Según esta propuesta, los primeros grupos humanos avanzaron hacia el sur siguiendo la costa del Pacífico, posiblemente utilizando embarcaciones sencillas y explotando recursos marinos. Al encontrar desembocaduras de grandes ríos libres de glaciares, como el sistema del río Columbia, habrían penetrado hacia el interior del continente. El río Salmon, donde se ubica Cooper's Ferry, forma parte de esa red hidrográfica. Desde esa perspectiva, el sitio no es una anomalía aislada, sino una pieza coherente dentro de una ruta de dispersión temprana. Además, las puntas de proyectil con tallo halladas allí muestran similitudes con herramientas del Paleolítico tardío en el noreste de Asia, incluso en regiones de Japón. Esto no significa un viaje directo desde Japón, pero sí apunta a tradiciones tecnológicas compartidas en poblaciones ancestrales del noreste asiático que eventualmente cruzaron hacia América. La idea de que los primeros americanos no fueron simples caminantes improvisando en el hielo, sino grupos adaptables con conocimiento costero y habilidades náuticas básicas, ya no parece descabellada. Cooper's Ferry no está solo. Otros sitios pre-Clovis han fortalecido este panorama. En Monteverde, en Chile, hay evidencias sólidas de ocupación humana de alrededor de 14.500 años. En Nuevo México, las huellas humanas en White Sands han sido datadas entre aproximadamente 21.000 y 23.000 años, aunque el debate continúa. En Texas, los sitios Gold y Friedkin ofrecen fechas cercanas a los 15.500 y hasta 16.000 años. En las cuevas de Paisley, en Oregón, se han identificado restos humanos y ADN antiguo de alrededor de 14.000 años. En conjunto, estos datos dibujan un patrón claro. La presencia humana en América es anterior a lo que durante décadas se enseñó como límite. Durante mucho tiempo, cada nuevo hallazgo anterior a Clovis fue recibido con escepticismo extremo. La comunidad arqueológica exigía estándares altísimos de prueba, revisaba cada detalle, cuestionaba cada fecha, y eso, en realidad, forma parte del método científico. Pero también es cierto que la idea de Clovis I se había convertido casi en un pilar incuestionable. Cuando algo se enseña durante generaciones, cuando aparece en todos los manuales, cuando estructura carreras académicas enteras, cambiarlo no es sencillo. Sin embargo, a medida que se acumularon sitios bien documentados y fechados con técnicas rigurosas, la resistencia fue perdiendo fuerza. Uno de los aspectos más llamativos del caso de Cooper's Ferry fue que incluso arqueólogos conocidos por su postura crítica aceptaron la solidez del sitio. Investigadores que anteriormente habían desestimado otros yacimientos por falta de evidencia, consideraron que aquí las fechas y el contexto estratigráfico eran convincentes. Eso marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba de una posibilidad marginal, sino de un cambio de paradigma basado en datos consistentes. La afirmación de que el modelo Clovis como primeros americanos ya no era viable, dejó de ser una opinión minoritaria y pasó a ser
reflejar un consenso en transformación. Y, sin embargo, cada respuesta trae nuevas preguntas. Si había personas en Idaho hace 16,000 años, ¿cuántas eran? ¿Se trataba de pequeños grupos familiares moviéndose por el paisaje o de redes más amplias conectadas entre sí? ¿Qué tan rápido se dispersaron por el continente? ¿Podría haber asentamientos todavía más antiguos, ocultos bajo sedimentos más profundos o sumergidos bajo el nivel actual del mar, que ha subido enormemente desde el final de la última glaciación? El equipo de Davis identificó indicios de ocupación incluso en niveles más profundos, pero en ciertos puntos la excavación ya no ofrecía material orgánico suficiente para fechar con radiocarbono. Es posible que haya rastros aún más antiguos, pero por ahora permanecen fuera del alcance directo de la datación, y eso es parte de la naturaleza de la arqueología. Trabajamos con lo que el registro preserva y con lo que la tecnología permite analizar en cada momento histórico. Hoy contamos con herramientas que hace décadas eran impensables. El radar de penetración terrestre permite detectar anomalías bajo la superficie sin excavar de inmediato. Las técnicas de datación se han refinado y se calibran con mayor precisión. El análisis de ADN antiguo, incluso extraído de sedimentos, abre nuevas ventanas para identificar presencia humana sin necesidad de encontrar un esqueleto completo. Cada avance tecnológico aumenta la probabilidad de descubrir lo que antes pasaba desapercibido. Lo que sabemos con certeza es que Cooper's Ferry no rompió las reglas metodológicas, las siguió estrictamente. Excavación cuidadosa, registro detallado, muestras enviadas a laboratorios reconocidos, revisión por pares antes de la publicación. No fue un hallazgo sensacionalista sin respaldo, sino un proceso largo y documentado. Lo que se vio cuestionado no fue la ciencia como método, sino las suposiciones previas sobre cuándo y cómo llegaron los primeros humanos. Para el pueblo Nez Perce, cuyos antepasados llamaban Nipehe a este lugar mucho antes de que existieran universidades o revistas científicas, los resultados fueron una confirmación significativa. Sus tradiciones orales hablaban de una presencia antigua y continua. La arqueología moderna, con todas sus herramientas, terminó apoyando en parte esa memoria transmitida generación tras generación. No es una sustitución de conocimiento indígena por conocimiento académico, sino un punto de encuentro donde distintas formas de entender el pasado convergen. Imagina esa terraza hace 16,000 años, un grupo encendiendo fuego mientras el clima aún era frío, moldeando piedra con habilidad, preparando alimentos, observando el curso del río. Tal vez niños jugando cerca, adultos organizando la casa, ancianos contando historias sobre dónde encontrar mejores recursos, y luego el regreso, temporada tras temporada, reforzando el vínculo con ese espacio. Esa repetición es lo que transforma un campamento en un asentamiento significativo. Durante aproximadamente un siglo, el modelo Clovis dominó la narrativa sobre los primeros americanos. Se enseñó en escuelas, apareció en documentales, estructuró investigaciones. Pero la ciencia no es una colección fija de verdades inmutables, es un proceso que se ajusta a la evidencia disponible. Cuando aparecen datos sólidos que no encajan con el modelo existente, el modelo debe adaptarse o abandonarse. Hoy la historia del poblamiento de América se presenta como más compleja y más antigua de lo que se pensaba. Es posible que los primeros movimientos hacia el continente hayan comenzado incluso antes de 16,000 años, tal vez aprovechando corredores costeros ricos en recursos marinos. Es probable que múltiples rutas y oleadas hayan contribuido a la diversidad genética y cultural que observamos en los pueblos indígenas americanos. Y aún así, el panorama no está cerrado. Bajo arena, bajo turba, bajo antiguos lechos de lagos secos, pueden existir más rastros esperando ser detectados. Cada nueva excavación tiene el potencial de ampliar o matizar la cronología. La historia de los primeros habitantes de América sigue escribiéndose. Si te interesa cómo evoluciona este debate y qué nuevos descubrimientos podrían aparecer en los próximos años, vale la pena mantener la atención en las investigaciones en curso. La pregunta final sigue abierta. ¿Crees que encontraremos sitios aún más antiguos que Cooper's Ferry? ¿O estamos acercándonos al límite real de la primera llegada humana? Me interesa saber tu perspectiva, porque lo cierto es que cada nueva excavación tiene el potencial de cambiar lo que creemos saber. La historia del poblamiento de América no es una línea recta y simple. Es un rompecabezas gigantesco al que todavía le faltan muchas piezas. Durante décadas pensamos que ya teníamos la imagen completa, que el modelo estaba claro y cerrado, pero sitios como Cooper's Ferry nos recuerdan que el pasado es más complejo de lo que imaginamos y que la ciencia siempre está en movimiento. También debemos considerar otro factor importante, el nivel del mar. Hace 16,000 años,
Durante el máximo de la última glaciación, enormes cantidades de agua estaban atrapadas en forma de hielo. Eso significa que las costas del Pacífico eran muy diferentes a las actuales. Grandes extensiones de tierra que pudieron haber servido como rutas de migración, ahora están sumergidas bajo el océano. Si los primeros grupos humanos avanzaron bordeando la costa, muchos de los campamentos tempranos podrían estar hoy bajo decenas de metros de agua, y eso complica enormemente su descubrimiento. A medida que la arqueología submarina avance y se desarrollen mejores tecnologías para explorar fondos marinos, es posible que aparezcan nuevos datos que completen el mapa. Lo que hoy parece un vacío podría deberse simplemente a que todavía no hemos buscado en el lugar correcto, o no contamos con los medios adecuados para hacerlo. La historia no siempre se oculta por completo, a veces solo espera a que tengamos la herramienta correcta para verla. Otro elemento clave en esta discusión es la genética. Los estudios de ADN antiguo han permitido reconstruir relaciones entre poblaciones y rastrear movimientos humanos a lo largo de miles de años. Estos análisis apoyan la idea de que los ancestros de los pueblos indígenas americanos provienen de poblaciones del noreste de Asia que cruzaron por Beringia. Sin embargo, la genética también sugiere escenarios más complejos, con posibles periodos prolongados de aislamiento y múltiples fases de expansión. Es decir, la migración no fue necesariamente un único evento rápido, sino un proceso gradual y dinámico. Todo esto nos lleva a una conclusión fascinante. La historia temprana de América no es una narrativa cerrada, sino un campo vivo de investigación. Cooper's Ferry no es el punto final de la discusión. Es una pieza sólida dentro de un panorama mucho más amplio. Nos obliga a aceptar que la presencia humana en el continente es más antigua de lo que durante años se enseñó, y que los primeros grupos fueron adaptables, innovadores y capaces de explorar territorios difíciles en condiciones climáticas extremas. Y quizás lo más interesante de todo es que este tipo de descubrimientos nos recuerda algo fundamental sobre el conocimiento humano. Siempre puede cambiar. Lo que hoy parece definitivo puede matizarse mañana. Lo que hoy defendemos con seguridad puede transformarse con una sola capa de sedimento excavada en el lugar correcto. Por eso, el debate sigue abierto. Cada nuevo hallazgo, cada nueva datación, cada nueva técnica aplicada a restos antiguos puede añadir una pieza más a este gran rompecabezas. Tal vez en los próximos años encontremos evidencia aún más antigua en el interior del continente. Tal vez las costas sumergidas revelen asentamientos que confirmen definitivamente la migración costera. O tal vez surjan datos que nos obliguen a replantear nuevamente el modelo. Lo único seguro es que la historia de los primeros habitantes de América todavía se está escribiendo. Y nosotros estamos viviendo el momento en que esa historia se redefine.